Descubrí a dónde iba mi esposa todas noches después de dejarme dormido. Parte 1. Nunca pensé que mi vida tomaría este giro tan oscuro y confuso. Mi esposa, Laura, era mi compañera desde hace años. Con ella lo compartía todo: sueños, planes de vida, risas y llantos. Siempre pensé que éramos el ejemplo de una pareja sólida. Pero, como en muchas historias que jamás pensé que me incluirían, todo cambió cuando comencé a notar pequeños detalles que no parecían encajar. Todo comenzó hace unos meses. Laura solía esperar a que yo me fuera a la cama, asegurándose de que tomara mi pastilla para dormir, algo que me recetaron después de un episodio de ansiedad. Esa pastilla siempre me dejaba inconsciente en cuestión de minutos, y ella sabía eso. De hecho, fue ella quien me convenció de empezar a tomarla. «Te hará sentir mejor», decía con una sonrisa suave, esa que solía tranquilizarme. Y al principio, funcionaba. Pero algo no estaba bien. Empecé a notar cómo sus hábitos nocturnos cambiaban. Antes, solíamos acostarnos juntos. Sin embargo, comenzó a quedarse despierta más tarde. «Solo quiero ver un episodio más de mi serie», decía. Pero una noche, desperté de golpe. Eran las 2 de la mañana y el lado de la cama de Laura estaba vacío. Fui a buscarla, convencido de que estaría en la sala, pero no estaba en ninguna parte de la casa. Lo más inquietante es que su auto no estaba en el garaje. Cuando le pregunté al día siguiente, me dijo que necesitaba aire fresco, que simplemente había salido a dar un paseo. «No quería despertarte», me explicó, como si fuera lo más normal del mundo. Quise creerle. En serio, quería creer que solo era eso. Pero esa noche no fue un caso aislado. Empecé a despertarme en las noches y su ausencia se volvía más frecuente. Lo más perturbador era que, cada vez que le preguntaba por qué no estaba, su respuesta era más evasiva, más distante. «No es nada. Solo necesitaba un momento para mí». «No te preocupes tanto», repetía. Sin embargo, no podía evitarlo. Comencé a sospechar que algo andaba mal. Al principio, pensé que podía estar pasando por algo personal, algún tipo de crisis emocional, y que quizá no quería hablarme de ello. Después de todo, había oído de personas que necesitan espacio, que buscan encontrar algo que ni ellas mismas saben qué es. Pero había algo en sus ojos cuando me miraba, algo que no podía identificar. Era casi como si me estuviera ocultando una parte de sí misma, una parte que no quería que yo viera. Fue entonces cuando me di cuenta de un patrón. Siempre se aseguraba de que tomara la pastilla antes de desaparecer. No había noches en las que yo no la hubiera tomado y ella se quedara en casa. Empecé a preguntarme si mi incapacidad para mantenerme despierto estaba siendo utilizada de alguna manera. Decidí actuar. Una noche, en lugar de tomar la pastilla, la escondí bajo la lengua y luego la tiré al baño cuando ella no estaba mirando. Fingí quedarme dormido como de costumbre. Sentí el peso de su mirada sobre mí, asegurándose de que estuviera completamente dormido. Una hora después, escuché el leve sonido de la puerta de la habitación abriéndose. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y la adrenalina me invadió al oír cómo las llaves de su auto sonaban en el aire. El motor arrancó suavemente y la vi desde la ventana marcharse en su coche en medio de la noche. Mi mente estaba inundada de preguntas, de inseguridades. ¿A dónde iba todas esas noches? ¿Con quién? El dolor de la traición comenzó a clavarse en mi pecho, pero necesitaba pruebas. Necesitaba ver por mí mismo lo que estaba sucediendo. Entonces, tomé mi chaqueta, subí a mi auto y la seguí. No tenía idea de a dónde iba, pero la seguí con una mezcla de desesperación y miedo. Mantenía suficiente distancia para que no me descubriera, pero el solo hecho de hacerlo me hacía sentir como un extraño en mi propia vida. Nunca pensé que me encontraría en una situación así. ¿Quién era esta persona que ahora seguía en la oscuridad? Porque ya no era la misma Laura que conocí.
Después de lo que parecieron horas, la vi detenerse frente a una casa que no reconocí. Era una zona residencial tranquila, de esas que parecen demasiado perfectas para ocultar secretos. Apagó las luces de su auto y salió lentamente, mirando a su alrededor como si estuviera segura de que no había nadie. La seguí a pie, manteniéndome oculto en las sombras. La puerta de la casa se abrió y entonces lo vi. Un hombre. Él estaba esperándola, y ella lo abrazó de una manera que no dejaba lugar a dudas. Mi mundo se desmoronó en ese instante. Las piezas del rompecabezas encajaron brutalmente frente a mí. Me quedé allí, congelado, observando desde la distancia cómo la mujer a la que amaba me traicionaba de la manera más cruel. Sentí que mi corazón se rompía en 1000 pedazos, pero aún no había terminado. Algo me decía que había más, algo peor que lo que acababa de presenciar. Tenía que saberlo todo, aunque el dolor fuera insoportable. Descubrí a dónde iba mi esposa todas las noches después de dejarme dormido. Parte 2. No sé cuánto tiempo me quedé allí, parado en la oscuridad, observando como un extraño la vida que pensaba conocer. Mi mente se debatía entre el dolor y la incredulidad. Ver a Laura abrazar a otro hombre me destrozaba, pero algo dentro de mí me decía que eso no era todo. Había una frialdad en sus gestos, una especie de formalidad que no asociaba con una simple aventura. Ella parecía diferente. Decidí quedarme, observar un poco más. Tal vez quería castigarte a mí mismo con cada segundo de su traición, o tal vez simplemente no podía moverme, paralizado por el choque emocional. Los minutos pasaban lentamente. Laura y ese hombre desaparecieron dentro de la casa, y el silencio de la noche fue interrumpido solo por el susurro de mis pensamientos. ¿Quién era él? ¿Qué significaba todo esto? Mis dudas pronto comenzaron a tener respuestas, aunque ninguna de ellas era lo que yo esperaba. Después de casi una hora, la puerta se abrió de nuevo. Esta vez, Laura salió de la casa, pero no estaba sola. Había otro hombre, joven, de unos 20 y tantos. Lucía desaliñado, con una expresión de cansancio y angustia en su rostro. Mi corazón comenzó a latir más rápido, el desconcierto creciendo dentro de mí. El primer hombre la seguía de cerca. Ambos sujetaban al joven, casi arrastrándolo hacia el auto de Laura. Era como si fuera una especie de rehén, pero sin cadenas visibles, sin violencia física, pero con una tensión en el aire que lo hacía evidente. Mi mente no podía procesar lo que estaba viendo. ¿Qué estaba haciendo Laura? ¿Estaba involucrada en algo más grande, algo más oscuro de lo que jamás hubiera imaginado? Los tres subieron al auto y se alejaron. Mi instinto me decía que debía seguirlos, aunque cada fibra de mi ser quería alejarse, escapar de esta pesadilla. Pero la necesidad de respuestas fue más fuerte. Los seguí una vez más, mi mente una tormenta de emociones. El auto de Laura tomó un camino diferente esta vez, saliendo de la ciudad, hacia un lugar que me era desconocido. El paisaje cambió. Las luces urbanas se desvanecieron y el camino se volvió más oscuro y solitario. Después de lo que parecieron horas, llegamos a un edificio abandonado, un antiguo almacén a las afueras de la ciudad. Allí, el auto de Laura se detuvo, y los tres salieron. Observé desde la distancia mientras conducían al joven dentro del edificio, el miedo evidente en su rostro. Sentí el impulso de intervenir, pero estaba completamente solo, enfrentándome a algo que no comprendía. No podía quedarme de brazos cruzados. Me acerqué sigilosamente al edificio y encontré una ventana rota desde la que podía observar lo que estaba sucediendo. El interior era tan sombrío como el exterior. Había una sala grande y vacía, excepto por algunas sillas viejas y cajas abandonadas. El primer hombre, el que había visto en la casa, comenzó a hablar en voz baja, mientras Laura permanecía en silencio a su lado, mirando al joven con una intensidad que me resultaba extraña. «Sabes lo que tienes que hacer», dijo el hombre con voz firme. El joven temblaba,
asustado. Sus palabras eran ininteligibles desde mi posición, pero su tono suplicante era evidente. Todo el escenario parecía una escena de una película de crimen. Estaba viendo algo que no debía, algo peligroso. Laura, mi Laura, la mujer que creía conocer, estaba involucrada en algo mucho más oscuro. Esto no era una simple traición amorosa. Estaba claro que había algo mucho más siniestro en juego. Mi mente no podía procesar todo a la vez. ¿Era esto real? ¿Estaba soñando? Pero el frío que sentía en la piel, el miedo que recorría mis venas, me aseguraban que esto era tan real como el dolor que me envolvía. El joven fue obligado a firmar unos documentos. Las lágrimas caían por su rostro mientras lo hacía, como si estuviera cediendo algo invaluable. Cuando terminó, Laura y el hombre mayor lo soltaron y lo dejaron allí, desmoronado. Laura guardó los papeles en una bolsa, y los dos salieron del edificio, como si lo que acababa de suceder fuera una simple rutina. Esperé unos minutos antes de moverme. El joven seguía allí, sentado en el suelo, con la cabeza entre las manos. Me acerqué con cautela, y cuando me vio, sus ojos se llenaron de pánico. «No quiero problemas», susurró, pero le aseguré que no estaba allí para hacerle daño. Me contó una historia que cambió mi vida para siempre. Aparentemente Laura y ese hombre eran parte de una red clandestina que se dedicaba a chantajear a personas vulnerables. El joven había sido una de sus víctimas, atrapado en una deuda que no podía pagar, obligado a firmar sobre todo lo que tenía para saldarla. Mi esposa, la mujer que había prometido amarme, era parte de esa red. Sentí náuseas. Toda mi vida con ella, todas las noches, los momentos compartidos, se convirtieron en una farsa. Ya no era solo el hecho de que me había traicionado con otro hombre. Era la revelación de que la persona con la que había compartido mi vida tenía un lado oscuro, un lado que nunca imaginé. Esa noche decidí irme. No confronté a Laura, no sabía cómo hacerlo, no en ese momento. Regresé a casa, tomé lo poco que podía llevar conmigo y desaparecí de su vida como ella lo había hecho de la mía en cada una de esas noches. Nunca pensé que descubrir la verdad sería tan devastador. Pero ahora sé que a veces, las personas más cercanas son las que esconden los secretos más oscuros.